Buenos días, muchachos. ¿Cómo están todos? ¿Sí me escuchan bien? ¿Allá atrás? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Allá? ¿Sí me escuchan? ¿Bien? Va. Bien, entonces. Pues bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Ya estamos en la última semana de clases. Bueno, penúltima, ¿no? Ya casi se nos van de vacaciones y creo que es un buen momento para hablar. Es un buen momento, creo, para hablar de este tema y por eso lo pusimos también un poquito como hacia el final de su semestre. Y creo que no pudo caer en mejor momento. Una, porque es parte de la filosofía Nahuatl, digo, todos conocen aquí el lema de la universidad, ¿no? Creando líderes de acción positiva, y es prácticamente como que el moto, la ideología de la universidad, crear líderes del futuro que tengan acción positiva. Pero por otro lado, también cae en un muy buen momento, porque pues, todos vivieron la semana pasada sus campañas. Todos vieron sus campañas aquí en la universidad, y pues es un poquito eso, precisamente un ejercicio de liderazgo al final del día, ¿no? Y y vaya, creo que siempre esas campañas tienen como que un poquito de todo y siempre hay como que opiniones encontradas al respecto, pero, pero al final del día es eso, es un ejercicio de liderazgo y es un ejercicio que creo que apunta muy bien a la temática de lo que estamos haciendo hoy o de la plática que les quiero dar. Porque pues como toda competencia hay ganadores y hay perdedores. Y el liderazgo usualmente lo asociamos, como decía Laura ahorita en la introducción, el liderazgo usualmente lo asociamos lo vemos como algo muy inspirador, muy aspiracional, muy inspirador, muy optimista. Vemos como que el lado positivo del liderazgo y usualmente eso es como con lo que lo asociamos. Pero realmente lo que ha definido a los grandes líderes en la historia no solamente ha sido el aspecto positivo o inspirador, sino cómo se han levantado de sus fracasos. Estamos hablando de algunos de los 4 líderes más grandes, más icónicos y más reconocidos de la historia. Incluso ellos fracasaron. Si ellos fracasaron, ¿qué les hace pensar que ustedes no van a fracasar como futuros líderes? También lo van a hacer. La pregunta no es si fracaso o no, la pregunta es cómo te levantas de ese fracaso y cómo realmente te vuelves en un líder resiliente que pueda navegar esos fracasos. Y al final del día eso es lo que define a un líder, porque todos van a fracasar, la diferencia es que algunos se quiebran ante el fracaso y otros se hacen más fuertes ante el fracaso. Y esa es toda la diferencia entre los líderes que permanecen y los que no. Y esa es la razón por la cual estos 4 líderes son tan icónicos en la historia. Y les quiero contar no las historias de sus victorias, sino las historias de sus fracasos y cómo los sobrellevaron y cómo se antepusieron ante ellos y salieron incluso más fuertes y más grandes de lo que eran antes de sus fracasos. Entonces, esa es un poquito la temática y el objetivo de esta plática, ¿no? Déjenme avanzo aquí. Y como les decía ahorita, ¿no? Dice, ¿qué es lo que separa a quienes sobreviven el fracaso de quienes son destruidos por él? A algunos los quiebra el fracaso y por eso no hablamos de ellos y por eso no están en esta presentación, porque los quebró el fracaso. Pero hay otros que no. Como dice, ¿no? Dice aquí, la historia recuerda a sus líderes por sus victorias. Pero la verdadera prueba del liderazgo sucede en los momentos que nadie quiere contar. A nadie le gusta hablar de esta parte, a nadie le gusta hablar de los fracasos, pero probablemente ahí es donde están las mejores lecciones. Nadie quiere hablar cuando el plan se derrumba, nadie quiere. ¿Qué pasa cuando los hombres se niegan a marchar, cuando se niegan a seguirte, cuando se niegan a seguir trabajando contigo? ¿Qué pasa cuando el mundo declara que ya estás acabado, que ya no tienes nada más que dar y que ya mejor pases a otra cosa? ¿Qué haces cuando ya los demás están diciendo que ya no tienes más que dar y que simplemente ya se acabó tu sueño, tu misión? ¿Qué haces en esos momentos? Y eso es lo que vamos a explorar de estos personajes. Vamos a hablar de 4 que son los que les mencioné ahorita, Laura. Seguramente todos los reconocen, digo, son algunos de los nombres más famosos de toda la historia. Vamos a hablar de Alejandro, el rey macedonio, que probablemente es de los más icónicos, es como el líder es de los más icónicos en toda la historia. Vamos a empezar hablando de Alejandro, después vamos a hablar de Julio César, el romano más famoso de todos, que seguramente también lo recuerdan por ahí en algunas de sus clases. Vamos a hablar de Napoleón, que justo le acaban de hacer una película hace unos años también, entonces Napoleón sigue muy presente en nuestra cultura popular. Y vamos a hablar también de Winston Churchill, que es el favorito de muchos, un personaje increíblemente carismático, pero que también tuvo algunos reveses que pusieron en peligro su carrera desde muy temprana edad. Entonces, estos son los 4 personajes de los que vamos a hablar y en ese orden, en orden cronológico, así como fueron pasando por la historia, así los vamos a ir abordando cada uno. Bueno, empecemos con el más antiguo de todos. Empecemos con Alejandro. Y Alejandro, si se acuerdan, fue rey de Macedonia. Alejandro es un personaje bien interesante en la historia porque es
Es la excepción de la excepción de la excepción. Por eso solo ha habido uno, realmente. Imagínense que Alejandro a su edad, digo, todos aquí andan que 20, 21, 22 años, a la edad de cada uno de ustedes, Alejandro ya era rey de Macedonia, comandante del ejército más poderoso del mundo y estaba a punto de enfrentar al imperio más grande, rico y poderoso del mundo, a su edad. Entonces, es definitivamente un personaje que está muy fuera de lo común, pero a pesar de ello, no es como que no haya tenido sus reveses. Y Alejandro es probablemente de los más interesantes de estudiar porque muchos de los fracasos, a veces pensamos que cuando fracasamos es por factores externos o porque algo salió mal. Con Alejandro es un caso bien peculiar porque lo que salió mal no vino desde afuera, vino desde adentro. Y es una parte que no se les puede olvidar como futuros líderes. Aquí hay una frase que les pongo de Alejandro que dice, el mayor líder es aquel que todo lo conquista, excepto a sí mismo. Y esa es la gran tragedia de Alejandro. Vamos a ver cómo fue la historia. A lo mejor se acordarán por ahí de algunas, bueno, de hecho les voy a poner el mapita para darles un contexto rápido. Hay una película muy buena, de hecho, de Alejandro, que salió por ahí del 2004, sale Colin Farrell de Alejandro y así. Pero bueno, nada más para darles una refrescada de lo que pasó. Aquí está Grecia, los que hayan tenido oportunidad de viajar por Europa, aquí está Grecia. Y esta región que está aquí arriba, alrededor de esta región de Tesalónica, por aquí más o menos hay una ciudad que se llama Pela. Ahí es donde nació Alejandro, en la ciudad de Pela, era la antigua capital del reino de Macedonia. Hoy en día es el norte de Grecia, obviamente la geografía ha cambiado mucho, pero de ahí es de donde eres Alejandro y es la región que se conoce como Macedonia. Esta es toda Grecia y si se acuerdan de sus mapitas antiguos, el imperio persa era prácticamente todo esto era el imperio persa. El imperio persa abarcaba desde lo que hoy en día es Turquía hasta Egipto, todo el Medio Oriente, todo lo que es Asia Central y llegaba incluso hasta los Himalayas, hasta las fronteras con China y con la India. El imperio más grande, rico y poderoso del mundo en ese momento. Y si se acuerdan a lo mejor de estas épocas, hubo una serie de conflictos por ahí, por ahí del siglo IV, siglo V antes de Cristo, donde los atenienses, bueno, más bien los griegos, empezaron a apoyar algunas rebeliones por aquí y obviamente a los persas no les encantó la idea y dijeron, bueno, pues vamos a invadir Grecia, vamos a invadir a estos bárbaros y salvajes que se atrevieron a apoyar rebeliones en nuestro territorio. Y esas son las famosas guerras médicas que seguramente han visto por ahí. Hay algunas películas que también le han hecho, hicieron la película esta de los 300, a lo mejor por ahí se acuerdan la película de los 300, la batalla de las Termópilas, la batalla de Maratón. Estas son las guerras médicas, ¿no? Que fue básicamente cuando Persia invadió Grecia. Y le fue muy mal a Grecia, a pesar de que ganaron las guerras, les fue bastante mal. Y quedó como un resentimiento, como que los griegos quedaron medio resentidos, obviamente, de que pues, los persas hayan invadido. Y Alejandro, que creció como con esa narrativa durante toda su niñez y su adolescencia, él veía como su misión continuar la misión de su padre, que era vengar a Grecia, que era vengarse contra los persas por la invasión que hicieron de las guerras médicas. Y esa fue más o menos como que la misión de Alejandro. Esa fue como que lo motivó realmente a iniciar su campaña, que pues les digo, es una de las aventuras y campañas más extraordinarias de la historia. Y entonces, a sus 20 años, cuando está ya al frente del ejército macedonio, cruza el Helesponto y se le ocurre invadir el imperio más grande, rico y poderoso del mundo. Si cualquiera de ustedes hubiera estado vivo en esa época y les hubieran preguntado, oye, ¿a quién le apuestas? ¿Le apuestas a Alejandro y a los macedonios o a los persas? 100% de ustedes le hubiera apostado a los persas. Y la gran mayoría hubieran estado en lo correcto de no ser por Alejandro. Si no es por Alejandro, esto no hubiera sucedido. Es porque es una fuerza de la naturaleza irreemplazable en la historia que pudo hacer lo que logró hacer. Para no hacerles el cuento largo, después de 7, 8 años de campaña más o menos, y después de algunas de las batallas más extraordinarias del mundo antiguo, finalmente Alejandro logra subyugar al imperio persa. Logra derrotar al mismo rey persa 2 veces en batalla y el cuate termina huyendo y por ahí lo terminan matando. De hecho, sus propios generales lo tienen matando ahí por el medio del desierto. Y Alejandro logra conquistar el imperio persa. Derrota al imperio más grande y rico del mundo. Y aquí es donde viene la gran tragedia de Alejandro, ¿no? Que es lo que dice aquí. Después de 7 años de conquista ininterrumpida, desde Grecia hasta Egipto, Persia y las orillas de la India, los veteranos macedonios de Alejandro se negaron a seguir marchando hacia el este. Alejandro siguió avanzando hasta acá, más o menos para que se den una idea. Aquí en la frontera ya con Pakistán e India, más o menos por aquí Alejandro libró su última gran batalla contra un rey que se llamaba el rey Poros.
Siguió avanzando un poquito más hacia el este y por aquí hay un río muy famoso que se llama el río Ifasis. Y ahí fue donde finalmente los soldados de Alejandro dijeron, no más, no vamos a dar un paso más, no vamos a seguir avanzando un día más. Y básicamente se amotinaron. Se amotinó el ejército de Alejandro contra él. Después de haberlo seguido 8 años en Persia, si le sumamos las campañas en Grecia, como 10, 11 años lo estuvieron siguiendo. Y finalmente llegaron a su punto de quiebre. Y dijeron, no más, no vamos a seguir avanzando. Y entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando tus hombres se niegan a marchar? Y es donde Alejandro se da cuenta, es cuando Alejandro se da cuenta de una realidad muy dura de liderazgo, que es que tú solamente como líder, solamente tienes el puesto que tienes y la posición que tienes y los privilegios, pero también responsabilidades que tienes, y eso te los dan aquellos a quienes lidereas. Sin ellos, tú no eres un líder. Y eso es lo que Alejandro se da cuenta, de que no puede seguir él solo. Sin su ejército, pues él no es nada. Y su ejército se está amotinando. Ahí es donde, aquí está la ciudad esta que les digo, Ifasis, ahí está el río. Ahí fue donde simplemente decidieron no seguir marchando. Estaban agotados, añoraban su hogar, sufrían lo que los historiadores modernos reconocen como síntomas de estrés de combate crónico. Pues imagínense, 11 años en campaña, es muy duro. Y estaban exhaustos. Y Alejandro como tenía esta obsesión por seguir empujando hacia el este, que en parte es algo que le instruyó su maestro Aristóteles, fue él precisamente el que le metió mucho la idea en la cabeza de tú tienes que seguir empujando hasta el fin del mundo conocido para que llegues a lo que ellos conocían como que el gran océano y por ahí puedas navegar de regreso a Grecia. Y Alejandro, pues en su obsesión por superar a cualquier otro, él quería seguir empujando, no conocía los límites. Y ese fue realmente su error, porque no todos compartían su misma obsesión, ¿no? ¿Qué hizo Alejandro? Ningún enemigo había detenido a Alejandro. El único que pudo detener a Alejandro fueron sus propios hombres. Sus propios soldados fueron los que derrotaron a Alejandro. Alejandro es de los pocos generales en la historia que murió invicto. Nunca perdió una batalla en el campo, en combate. Sus propios hombres fueron quien lo derrotaron. Y entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando los hombres se niegan a marchar? ¿Qué haces cuando aquellos a quienes lidereas se niegan a seguirte? ¿Qué hizo Alejandro? Primero hizo un berrinche, se retiró 3 días en su tienda en silencio, estaba tan furioso y tan enojado que no quería hablar con nadie, no quería saber nada de nadie, estaba como que tratando de procesar su propio enojo, se hizo berrinche 3 días ahí en su tienda de campaña, pero finalmente se dio cuenta de esta realidad, que sin su ejército pues él no es nada. Entonces no le quedó más que aceptarlo y ordenar el regreso. Famosamente construyó un templo a Hércules, si no mal recuerdo, y pusieron una inscripción que decía, hasta aquí llegó Alejandro. Dieron media vuelta y va para atrás. La primera y única derrota sin batalla de su vida. Y como ven aquí en el mapita, agarraron de ahí, media vuelta y va de regreso a Grecia. Y esa es una primera lección, es una primera lección que podemos aprender de este fracaso de Alejandro, donde si tú no tomas en cuenta a aquellos a quienes estás liderando, por muy motivador que seas, por muy ambicioso que tú seas, por mucho que tú quieras seguir avanzando y empujando, si no estás tomando en cuenta también las necesidades de quienes te siguen, te vas a dar cuenta justamente que sin ellos, pues no tienes nada. Y esa fue la gran tragedia de Alejandro. Y entonces comienza su marcha de regreso, ¿no? Comienza la marcha de regreso, sin embargo Alejandro toma una decisión medio controversial, porque lo que decide hacer Alejandro es, cuando Alejandro entró a la India, entró por aquí arriba. Ellos pasaron por aquí, llegaron aquí a una región que se llama Bactria y Sogdiana. Esto ya son los Himalayas, o sea, ahí está ya el monte Everest y todos los Himalayas, las montañas más altas del mundo. Y por ahí Alejandro bajó por el norte y llegó hasta la India. Pero de regreso a Grecia, decidió que no iba a tomar la misma ruta por el norte, ahora iban a tomar la ruta por el sur, que supuestamente era más corta, pero no basta más que ver el mapita. ¿Qué es lo que hay aquí? Pues absolutamente nada, es desierto, es el desierto de Gedrosia. Es el desierto de Gedrosia y por ahí se le ocurrió a Alejandro meter a su ejército de regreso. Algunos dicen que lo hizo como castigo porque se amotinaron, pero probablemente no sea tan cierto. Pero fíjense, dice, de regreso de la India, Alejandro elige cruzar el desierto de Gedrosia, que es uno de los entornos más hostiles de la tierra, es uno de los desiertos más duros del mundo.
para probar lo que Ciro el Grande no pudo lograr. Ciro el Grande era uno de los antiguos reyes de Persia, que supuestamente era como de estas leyendas o estos mitos de que nadie podía cruzar el desierto de Gedrosia. Y si algo tenía muy característico Alejandro es que cuando tú le dabas un reto, cuando algo se consideraba imposible, precisamente es lo que él buscaba hacer para probar que él sí podía hacer lo que otros consideraban imposible. Era un carácter, una fuerza de carácter que tenía Alejandro en ese aspecto, ¿no? Y por eso dice, nadie puede cruzar el desierto, pues yo voy a cruzar el desierto y les voy a probar que sí se puede cruzar el desierto. Y entonces metió a su ejército de regreso por ahí. ¿Qué pasa? Pues otra gran tragedia, ¿no? 60 días, 2 meses estuvieron cruzando por el desierto, tormentas de arena, hambruna, de repente hubo inundaciones que terminaron arrasando con el campamento, se llevaron mujeres, niños, fue un desastre. Fue un desastre por completo el retroceso por el desierto de Gedrosia. En promedio, Alejandro perdió 3/4 de su ejército. Más de 12,000 soldados perecieron en el desierto. 3/4 de su ejército. Un desastre total. ¿Y qué pasa? Que Alejandro se dio cuenta de otra dura realidad del liderazgo. Y es que a veces va a haber desastres y que son su culpa. Ustedes son los culpables. Ustedes lo provocaron. Ustedes fueron quien tomó la decisión que afectó a todos quienes decidieron seguirlos. Y entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando de plano ya la regaste, cometiste un error y ahora tienes que lidiar con ello? ¿Qué hizo Alejandro? De alguna manera lo mejor que pudo hacer fue compartir el sufrimiento de sus soldados y de esa manera tomar responsabilidad de sus acciones. Y esta es una de las razones por las cuales lo admiraban tanto y por lo cual sus soldados tenían como tanto amor también por Alejandro y tanta admiración, porque Alejandro era el tipo de líder que nunca le pedía nada a sus soldados que él no estuviera a ser dispuesto por ellos primero. Y cualquier cosa, o sea, que a pesar de que estás hablando del rey de Macedonia, Alejandro siempre era el que iba hasta adelante en el combate. Cuando hacían las cargas de caballería, Alejandro es el que estaba siempre hasta adelante. Cuando tomaban las murallas, Alejandro siempre era el primero en brincar sobre la muralla. Siempre era el último en comer. Entonces Alejandro tenía esta habilidad como de realmente hacer sentir a los demás de que a pesar de que es el rey, no tiene ningún privilegio sobre ninguno de sus soldados. Y esa es una característica enorme del liderazgo, que no se sienta como alguien que tiene privilegios o que tiene beneficios solo por la posición en la que está. Alejandro entendía lo que era hasta cierto punto ese servicio. Y entonces hay una historia muy famosa cuando están cruzando el desierto de Gedrosia, donde finalmente se encontraron como que un pequeño oasis para refrescarse y obviamente los compañeros de Alejandro lo primero que hicieron sus generales fue correr hacia el oasis, se quitaron el casco, llenaron uno de los cascos de agua y se lo llevaron a Alejandro. Y Alejandro icónicamente o simbólicamente simplemente agarró el casco y dijo, si nadie más puede beber, si soy el único que puede beber, no merezco beber agua. Y agarró el casco y simplemente vertió todo el agua sobre la arena. Y entonces, entonces eso, imagínense, lo motivador que es eso para sus soldados, que todos están sufriendo, pero que su propio rey esté incluso a sufrir igual que ellos. Y esa es una característica enorme del liderazgo que le podemos aprender a Alejandro. No porque ustedes vayan a estar en una posición de liderazgo, crean que necesariamente tienen que tener privilegios o comodidades que los demás no. Por supuesto que hay muchos beneficios que vienen con el liderazgo. Y no quiere decir que no puedan tener ciertos beneficios como ello. Pero si aquellos a quienes ustedes liderean sienten que ustedes tienen ciertas excepciones y que ellos tienen como que la peor parte del trato por ser quienes lo siguen, ahí es donde van a tener algunos problemas con el tema del liderazgo. Alejandro entendía eso maravillosamente bien y por eso él nunca le pidió a sus soldados que hicieran algo que no estuvo él primero a ser dispuesto por ellos. Y es una característica enorme de liderazgo de Alejandro que le podemos aprender, ¿no? Y finalmente, la última historia que les quiero contar de Alejandro, lo que realmente lo terminó quebrando, les digo, Alejandro murió invicto en batalla. No había ejército, no había soldado, no había rey que lo pudiera retar realmente en el campo de batalla. Fue alguien que se destruyó desde adentro y hasta cierto punto se destruyó a sí mismo. Y es algo que como líderes también tienen que tener en cuenta. Hefestión era el mejor amigo de Alejandro. Era el mejor amigo, de acuerdo a cómo interpreten la historia. Algunos lo interpretan como que incluso era su amante. Pero era el amigo más íntimo de Alejandro desde la infancia. Crecieron juntos, cabalgaron juntos, pelearon juntos y murieron casi juntos. Era el amigo más íntimo de Alejandro desde su infancia y su general, posiblemente el gran amor de su vida, murió de fiebre mientras Alejandro asistía a unos Juegos Atléticos. Muere Hefestión y Alejandro se quiebra por completo. Se quiebra por completo desde adentro
Arriano, que es la principal fuente clásica que tenemos de Alejandro, dice que Alejandro se arrojó sobre el cuerpo gimiendo y no quería separarse de él hasta que sus compañeros lo apartaron a la fuerza. Se quedó acompañando el cuerpo de su amigo durante varios días hasta que finalmente pues ya lo quitaron, ¿no? Para poderle hacer sus ritos funerarios. Ordenó luto de estado en todo el imperio. Se cortó el cabello, así como cuando Aquiles en la Ilíada se cortó el cabello cuando mataron a Patroclo, y mandó crucificar al médico que no pudo salvar a su amigo. Pues imagínense, ¿no? ¿Qué estamos viendo aquí? Una completa falta ¿cómo llamarlo? Hasta cierto, una pobre autorregulación de esa manera, ¿no? Como no saber cómo lidiar con ese duelo. Y es algo muy, muy trágico, ¿no? Porque, como dice aquí, Alejandro podía conquistar continentes, pero no pudo con su propio duelo. No se pudo conquistar a sí mismo. No tenía rival en el campo de batalla, pero su rival más grande fue él mismo y nunca pudo conquistarse a sí mismo. Al año siguiente de que murió Hefestión, murió Alejandro, a sus 32 años. Una vida muy corta. A sus 32 años Alejandro murió, pero ya había forjado el imperio más grande que el mundo había visto hasta ese momento. La lección no es debilidad, es que incluso el más poderoso puede ser derrotado desde adentro, no necesariamente desde afuera. No siempre el enemigo es el que está afuera o enfrente de ustedes, a veces es el que está adentro. La verdadera resiliencia exige recursos emocionales que ninguna conquista puede proporcionar. Y esa es la gran tragedia de Alejandro. Fue un personaje que no conocía sus límites. No sabía hasta dónde eran sus límites. Y eso lo llevó a cometer muchos de los errores que cometió. Y al final, el no tener ese autoconocimiento, el no tener esa habilidad de lidiar con su propio duelo, con sus propias emociones, con sus propios demonios, eso fue lo que lo terminó destruyendo. Cuando nadie más lo pudo destruir. Ni el imperio más grande ni poderoso del mundo pudieron contra él, pero no pudo con sí mismo. Y es la gran tragedia de Alejandro. Y como líderes, tienen que tener cuidado con eso. No se trata nada más de quién es mi competencia y contra quién estoy en esta carrera de liderazgo. Todo tiene que empezar desde adentro, desde uno mismo. Porque si tú no te conoces, te puede pasar precisamente lo que le pasó a Alejandro. Y desde afuera puedes parecer invencible, pero desde adentro estás completamente colapsado. Bueno, vamos con el siguiente, Julio César, como les digo, el romano más famoso de todos, seguramente se acuerdan de él, alguna de sus clases. Shakespeare lo inmortalizó en su famosa obra de Julio César, que es muy buena, si algún día tienen la oportunidad de verla en el teatro. Fíjense, la frase de Julio César dice: la humillación es simplemente el combustible para quienes son valientes al encender el fuego. La humillación es combustible. Y es una frase muy pertinente porque Julio César sufrió humillación durante su vida. Vamos a ver un poquito las historias, los fracasos de Julio César. Si se acuerdan, Julio César para darles un contexto muy breve, Julio César es un personaje interesante porque él proviene, la familia de los Julios, es una de las familias más antiguas de Roma cuando nace Julio César. Pero a pesar de que es una familia aristócrata y noble y como que de mucha tradición en Roma, como que para la época de Julio César su familia ya no tiene ni el dinero, ni la influencia, ni el poder que alguna vez tuvo. Es como una familia noble, pero que va en picada, va en declive. Entonces Julio César como que está tratando de apalancarse o de beneficiarse de lo que le queda de influencia o de poder a su familia para tratar de construir una vida y oportunidades para él, ¿no? Decide estudiar leyes, retórica, decide meterse a la política y desde su temprana edad se va a estudiar retórica a Grecia, porque Grecia sigue siendo el centro principal de cultura en Europa, ¿no? A sus 25 años, Julio César zarpa hacia Grecia para ir a estudiar retórica y pasa un episodio bien pintoresco en su vida. Resulta que cuando va por el Egeo, si ven aquí el mapita, si tú estás acá en Italia, para llegar a Grecia hay que cruzar el Egeo, la parte del sur del Egeo, y más o menos por aquí hay unas islas aquí abajo que son las islas cilicianas, y por ahí unos piratas cilicianos capturaron su barco y exigieron 20 talentos de rescate. Básicamente secuestran a Julio César en camino hacia Grecia, donde iba a tomar sus clases de retórica, y exigen 20 talentos de rescate. ¿Y qué hace Julio César? Muy icónicamente les dice, se ofende. Pero en lugar de practicarse, se ofende no porque lo secuestraron, se ofende porque pidieron 20 talentos de rescate por él, que es una la nota. Pero él dice, ustedes no saben quién soy.
por favor suban el rescate a 50 talentos. Yo valgo más que solo 20 talentos. ¿Qué nos dice eso? Fíjense la actitud que tiene ante este revés. Está secuestrado por unos piratas y en lugar de preocuparse y en lugar de empezar a estresarse, más bien como que lo toma con cierto humor y ve como que incluso la oportunidad de sacarle lo mejor a la situación. Y dice, no, para empezar, yo no valgo 20 talentos. Si van a pedir rescate, van a pedir 50 talentos por mí. Y no solo eso, sino que además, durante los 38 días que estuvo cautivo, se puso a componer discursos y obligó a los piratas a escuchar los discursos. Como iba a ensayar retórica, pues empezó como que a practicar sus ponencias y los discursos y obligó a los piratas a que obviamente seguramente ya estaban hartos de él, pero no lo podían soltar porque pues, obviamente querían la recompensa, ¿no? Les anunció con frecuencia a los piratas que los haría crucificar a todos y obviamente lo tomaron como una broma, ¿no? Si tu prisionero te dice que te va a crucificar, pues obviamente lo tomas como una broma, no le crees. Pero no era broma. Para Julio César esto no era una broma. En cuanto lo liberaron, se pagó el rescate que pidieron y en cuanto lo liberaron, Julio César regresó a Roma, reunió una pequeña flota, empezó a cazar a los piratas, encontró a los piratas y los crucificó en la playa a todos. Cumplió su palabra. Y entonces, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Cuál es la lección? Ante un revés como eso, ¿cuál es la lección? Julio César nunca aceptó el papel que los otros le asignaban. Encadenado, actuó como comandante. ¿Eso qué quiere decir? Que la identidad se elige, no se recibe. Julio César no dijo, ay, pobre de mí, soy un prisionero. No, yo sigo siendo un comandante. La vulnerabilidad total se convirtió en la demostración de que las circunstancias no definen al líder. Estás en una circunstancia terrible, literalmente eres un prisionero de unos piratas. Sin embargo, eso no cambió la identidad de Julio César. Él seguía sabiendo quién era. No dejó que las circunstancias le dijeran, ahora eres una víctima, ahora eres un prisionero y ahora, pues de alguna manera, no tienes libertad de nada. No, él siguió siendo Julio César. Siguió con su propia identidad. Y por eso, como dice aquí, ¿no? La identidad la eliges, no se recibe. Si tú dependes de que alguien reconozca tu identidad, entonces no es tuya realmente. Es de quienes te la están imponiendo. La identidad tiene que venir desde ti. Y tú tienes que saber quién eres. Y eso es exactamente lo que sabía Julio César. Que aunque él fuera un, aunque él fuera un, aunque él fuera un prisionero, al final del día él sabía quién era. Y esa es la gran lección que podemos aprender de este episodio de Julio César. Y aquí está el otro momento bien icónico de la vida de Julio César. Después de eso, digamos que él continúa con su carrera política, finalmente decide que la única manera en que va a poder volverse un político famoso y tener una oportunidad de tener una vida política él decide que lo va a hacer con obras públicas. Y dice, yo lo que voy a hacer es hacer un montón de obras públicas en Roma para ganar popularidad y pues que eso me dé una oportunidad política. El problema es que obviamente para hacer obras públicas pues necesitas dinero que Julio César no tiene. ¿De dónde saca dinero Julio César? Dice, bueno, pues voy a pedir prestado. Y entonces empieza a usar el nombre de su familia, empieza a usar las palancas, las conexiones, o sea, empieza a usar todos los recursos que puede para tratar de conseguir la mayor cantidad de dinero posible para las obras públicas que espera le compren popularidad con los romanos. Y funciona. Consigue el dinero, hace las obras públicas y todo el mundo está encantado con Julio César y agarra una popularidad muy fuerte, que es lo que le permite postularse para los puestos públicos. ¿Cuál es el problema? Pues que ahora tiene que pagar el dinero. Y los que te prestaron el dinero no te van a dejar ir tan fácil. Y el problema es que Julio César no tiene cómo pagarles toda la cantidad de dinero que acaba de pedir prestado. Y entonces, ¿cuál es la mejor manera de conseguir dinero muy rápido si no tienes dinero? Pues lo robas. Y es exactamente lo que hizo Julio César. Aquí está Italia, aquí está Roma. Esto es lo que se llamaban las Galias. Las Galias es lo que hoy en día es Francia. Julio César básicamente la única opción que ve es levantar a sus legiones, reclutar a sus legiones, invadir las Galias y con la esperanza de ganar la guerra en las Galias y obviamente con toda la riqueza y todos los botines del conflicto, pagarle todas las deudas a todos los que se lo deben. Y entonces Julio César se lanza a la campaña de las Galias, como 8 o 10 años se mete peleando ahí en las Galias, y finalmente es una guerra igual bien pintoresca y bien interesante, pero finalmente logra derrotar a las tribus galas y básicamente conquista toda Francia para el Imperio Romano. Bueno, no es el Imperio todavía, es la República Romana. Conquista toda Francia para Roma. Se vuelve el hombre más rico, poderoso
e influyente de toda Roma. Paga todas sus deudas, le sobra el dinero, y no solamente eso, sino que además tiene todas sus legiones, como 10 legiones más o menos, que son veteranos de guerra. Llevan 10 años combatiendo juntos y son probablemente el ejército mejor entrenado y mejor capacitado del mundo en ese momento. Y ahí es donde viene el momento decisivo de Julio César. ¿Por qué? Porque para tragedia de Julio César, esta guerra, esta invasión que hizo a las Galias, fue ilegal. No tenía permiso del Senado para invadir las Galias. Literalmente agarró sus legiones y por su propia voluntad agarró y se fue a invadir Francia. Y entonces el Senado, obviamente, hasta esta guerra ilegal, una vez que terminó la guerra, le dijo, bueno, ya está bien, ya tuviste tu chistecito, ya hiciste lo que, ya hiciste, deshiciste por allá en Francia, tienes que venir a rendir cuentas, porque no puedes nada más estar haciendo la guerra así como se te antoje. Y entonces el Senado le da dos opciones a Julio César. Lo declara enemigo del Estado y le dice, tienes dos opciones. Opción 1, disuelves a tus legiones, disuelves a tu ejército y regresas a Roma para enfrentar prácticamente con certeza persecución política. O la opción 2 es cruza el Rubicón y entra a Roma con su ejército, con sus legiones. Obviamente Julio César entiende las consecuencias de esto y como que no hay ninguna buena opción, porque si él desbanda sus legiones y regresa a Roma y se entrega, pues básicamente su carrera política se acabó. Va a ser un prisionero político, lo van a perseguir, porque obviamente cuando alguien adquiere tanto poder e influencia, el gran miedo que tienen los romanos, a los romanos no les gustan los dictadores, no les gustan los gobiernos autoritarios. Entonces cuando alguien tiene tanto poder, pues obviamente lo que tratan es quitarlo del poder, para que no sea una amenaza de tener un posible tirano o dictador, ¿no? Y Julio César pinta que para allá va la cosa, entonces por eso el Senado quiere obviamente deshacerse de él o limitar el poder que tiene Julio César. Y Julio César lo sabe perfecto que si él se le ocurre entrar a Roma él solito, básicamente todo lo que ha hecho los últimos 10, 15 años de su vida va a servir para nada. Y entonces no le queda otra más que entrar con sus legiones. ¿Cuál es el problema? El Rubicón es un río que está aquí, esta es la bota de Italia, nada más que está chueca, está inclinada. Este río, que se llama el Rubicón, es un riachuelo ahí chiquito que está cerca de la región de Rimini, ahí en el norte de Italia. Ese río es lo que marcaba oficialmente, legalmente, la frontera norte de Roma. Y bajo las leyes romanas, ningún general podía cruzar las fronteras de Roma con un ejército. Si tú cruzabas las fronteras de Roma al frente de un ejército, se consideraba legalmente como que estabas invadiendo Roma y eres un enemigo del Estado. Y Julio César lo sabe perfecto, sabe que si él se le ocurre cruzar el Rubicón con sus legiones, básicamente le está declarando la guerra a Roma. Pero también sabe al mismo tiempo que es la única opción realmente que tiene para proteger todo lo que ha construido los últimos 15 años. Y entonces Julio César cruza el Rubicón, un arroyo pequeño que representaba un acto de traición enorme y declara la guerra civil. Así es como inicia la guerra civil, romanos contra romanos, Julio César contra el Senado. Así es como inicia la guerra civil. Sin embargo, no fue una decisión imprudente, no fue una decisión del tipo, no es como que Julio César dijo, YOLO, vamos a darle. No, es una decisión que lo contempló porque obviamente conoce las consecuencias. Julio César se detuvo frente al río durante horas. No era imprudente, él comprendía la gravedad y pronunció una famosa frase cuando cruzó el Rubicón que se llamaba, es una frase que se dice alia iacta est, que en la traducción es la suerte está echada. Básicamente la pueden interpretar como no hay marcha atrás. Una vez que tomas una decisión, ya no hay marcha atrás. Y bueno, el resto de la historia más o menos ya la conocen, se hace la guerra civil y finalmente Julio César triunfa en la guerra civil y se convierte en dictador de Roma, ¿no? Pero ¿cuál es la lección aquí? ¿Qué haces entonces cuando estás en una situación donde tienes el riesgo de perder lo que has adquirido y no hay ninguna buena opción? Realmente no tienes buena opción. ¿Cuál es la lección aquí? Dice, Julio César entendió que algunos cruces no admiten camino seguro. La disposición a apostarlo todo es en sí misma una forma de liderazgo. Tú como líder en algún momento tienes que tomar ciertos riesgos, riesgos que no tienen garantía de éxito, pero eso es justamente parte del liderazgo. Y aquí está lo más importante de esta decisión que tomó Julio César. No es nada más la decisión como el valor de él, porque lo mismo que pasó con Alejandro, sin sus legiones Julio César no tiene nada. Cuando tú tomas un riesgo de este calibre, cuando tú sabes que te vas a echar el mundo encima, es un gran acto de liderazgo por una simple razón, porque lo que le estás diciendo, Julio César, el mensaje que le estás mandando a tus soldados es, me voy a aventar a echarme al Senado encima, le vamos a declarar la guerra a Roma, pero la única razón por la que me atrevo siquiera a declarar la guerra a Roma es porque sé que los tengo a ustedes y porque sé que tengo a los mejores soldados del mundo y sé que podemos ganar esta guerra.
O sea, imagínense cómo no vas a amar a un líder así, cómo no vas a sentirte motivado o inspirado por un líder que esté dispuesto a sacrificarlo todo porque confía en ti y en tu equipo y en tus soldados, confía en su gente. Y por eso estuvieron dispuestos a seguirlo del otro lado del río y derrotaron al Senado romano. Y los soldados de Julio César se volvieron algunos de los hombres más ricos y poderosos de Europa. Entonces, a veces esa es justamente la apuesta que hay que hacerlo. ¿Pudo salir mal? Por supuesto que pudo salir mal. Nada en la historia es inevitable. Por supuesto que pudo salir mal. Pero parte de la razón por la que salió bien es por la confianza que tenía Julio César en sus soldados. Pero es un hombre de acción. No es nada más, no se trata nada más de dar discursos. Que a veces eso es como se confunde el liderazgo. Creemos que nada más es dar discursos motivacionales, inspirar a la gente, ponerles así como frases y citas así muy populares. Eso no es realmente, vaya, sí es parte del liderazgo, pero una verdadera muestra de liderazgo y de que realmente confías en la gente a quien lidereas es algo así. Apuéstalo todo a ver si es cierto. Si tanto confías en nosotros, demuéstralo. ¿Y cómo lo demuestras? Poniéndote en una posición donde estás dispuesto a perderlo todo, pero sabes que estás cómodo tomando ese riesgo porque sabes a quién tienes detrás de ti. Es otra gran lección que le pueden aprender a Julio César sobre liderazgo. Bueno, vamos con el siguiente, vamos con Napoleón. Nos vamos de 1800 años adelante, pero bueno, vamos con Napoleón. Napoleón es el maestro de la guerra. Al final del día es el maestro de la guerra, es probablemente el mejor comandante de toda la historia. Y lo interesante de Napoleón es que es un personaje muy completo. Lo conocemos precisamente por sus campañas militares, por sus victorias, que ahorita les platico un poco de ellas. Pero Napoleón es probablemente de todos estos personajes el más completo. O sea, Napoleón lo podía hacer todo, absolutamente todo. Fíjense cómo dice la frase, dice, mi caída me eleva a alturas infinitas. Y de todos los personajes que hemos visto, probablemente el que tuvo de las caídas más grandes fue Napoleón, precisamente. Napoleón fue de los pocos de estos líderes que estamos viendo que sí llegó a perderlo todo y lo recuperó. Y esa es parte de lo increíble de su historia. ¿Cómo pierdes absolutamente todo y vuelves a regresar a la cima? Vamos a ver cómo lo hizo Napoleón. Dice, del trono al desierto. Si se acuerdan, parecido, digo igual para darles el resumen nada más, Napoleón, él comienza sus campañas aquí en... Ups. Ya se trabó esto. Ahí está. Napoleón empieza sus campañas acá en Francia. Después de la Revolución Francesa, Napoleón sube al poder por ahí en 1803 y es cuando comienzan las famosas guerras napoleónicas. Y entonces él empieza a pelearse contra todas las potencias europeas. Y eso es lo increíble de Napoleón. Se necesitaron 7 coaliciones para derrotar a Napoleón. Ustedes imagínense, todas las potencias europeas, Rusia, Gran Bretaña, Austria, Prusia, Suecia, todas las potencias europeas se aliaron todas juntas contra Napoleón 7 veces para poderlo derrotar. Se los echó a todos 6 veces. Hasta la séptima finalmente lo pudieron derrotar. Pero 6 veces, una tras otra, a todas las potencias europeas juntos contra él y los derrotaba. Finalmente, Napoleón cometió 2 grandes errores estratégicamente hablando. Uno fue la invasión de España, que ahí se desgastó mucho, su ejército se desgastó mucho, pero realmente la catástrofe más grande de la historia de Napoleón fue precisamente la invasión de Rusia. La invasión de Rusia fue donde realmente, ahí fue el colapso de Napoleón. No fue donde quedó derrotado finalmente, eso vino después, pero digamos que ese fue su revés más grande, fue en Rusia. Fue en 1812 cuando Napoleón invadió Rusia. Y Napoleón invadió Rusia con el ejército más grande que el mundo había visto hasta ese momento. Como 614,000 hombres invadieron Rusia en el verano de 1812. Más o menos ya saben un poquito, si vieron la película, más o menos ya saben un poco la historia. De hecho, Napoleón sí llegó a Moscú, sí llegó a tomar Moscú. Y la razón por la que se quedó en Moscú es porque históricamente lo que siempre había pasado es que cuando Napoleón tomaba la capital de algún enemigo, el enemigo se rendía inmediatamente. Y entonces cuando Napoleón tomó Moscú, se quedó en Moscú
esperando a que el zar Alejandro I pues simplemente se rindiera y le llegara la carta de rendición. La tragedia para Napoleón es que pues Rusia tenía dos capitales, no nada más una. Tenía Moscú, pero también tenía San Petersburgo, que era originalmente la capital de Rusia. Y entonces el zar, mientras Moscú estaba en llamas, el zar estaba cómodamente en San Petersburgo y no se rindió. Y entonces como Napoleón se quedó esperando la rendición en Moscú, le cayó el invierno. Y él se tuvo que haber salido de Moscú por ahí de septiembre, se salió hasta octubre. Y cuando se salieron en octubre y empezaron a tratar de regresar, los agarró el invierno. Y el famoso invierno ruso pues echó a casi todo el ejército de Napoleón. Les digo, Napoleón entró a Rusia como con 614,000 hombres, solamente 40,000 regresaron a Francia. Perdió por completo al gran ejército de Francia. Entonces dice, tras la catastrófica campaña de Rusia en 1812, donde entró a Moscú y no encontró la victoria que buscaba, y cuya retirada le costó más de 400,000 hombres, la coalición europea cerró el cerco. Obviamente este era el momento perfecto para que las naciones europeas se juntaran una vez más y ahora sí le dieran el golpe de gracia, una vez que está debilitado, ¿no? Napoleón abdicó en abril de 1814. Cuando regresa a París, sus mariscales simplemente le dicen, mi hermano, tienes que abdicar, ya no podemos hacer nada. Perdiste a todo el ejército en Rusia, los pocos que nos quedan están atrapados en España, no podemos defender París, no podemos defender Francia, tenemos que negociar. Y la única negociación que van a aceptar los aliados es si te rindes. Es la única manera en que vamos a poder iniciar una negociación con los aliados es si tú te rindes. Y entonces Napoleón abdica en 1814 en el Palacio de Fontainebleau, que está ahí al sur de París, simplemente abdica. Entrega la corona y lo mandan al exilio a una pequeña isla que está ahí en el Mediterráneo que se llama la isla de Elba. El tratado de rendición de Napoleón le otorgó soberanía sobre la isla de Elba, que era una población de 12,000 habitantes y una pequeña guardia personal. Lo dejaron como con 1,000 soldados ahí, su guardia personal. Y la isla de Elba lo hicieron gobernador de Elba, que es una isla como de 12,000 personas, ¿no? Aquí está la primera lección que le podemos aprender a este fracaso de Napoleón. Lo perdió todo. Pasó de ser el emperador de Francia a ser el gobernador de una islita ahí en medio del Mediterráneo con 12,000 hombres, a sus 44 años. ¿Cuál fue la gran diferencia de Napoleón? Les digo, Napoleón normalmente lo reconocemos por sus grandes conquistas militares. Y les digo, como comandante militar es probablemente el más grande de toda la historia. Pero realmente las contribuciones más grandes y el legado más grande de Napoleón no es en sus campañas militares, es como administrador. Las leyes que impuso Napoleón, las reformas que impuso Napoleón, la reorganización y readministración que hizo Napoleón, era como estatista y como administrador, era absolutamente brillante y genial. Y eso es realmente el legado más grande de Napoleón. ¿Qué pasa? Que cuando está en la isla, se quedó como un año estuvo ahí exiliado en la isla como gobernador. ¿Y qué pasa? ¿Qué hizo en la isla? Muchos dirían, bueno, imagínate, pasas de ser el emperador de Francia y el hombre más poderoso del mundo a estar ahí exiliado en una islita, pues muchos seguramente se deprimirían y simplemente como que ya, tiras la toalla y es bueno, ya, se acabó. Pero por eso Napoleón es Napoleón. ¿Qué fue lo que hizo? Se puso a reorganizar la administración de la isla, construyó caminos, reformó sus minas de hierro y gobernó a 12,000 personas como si importara. Siguió siendo Napoleón. Venía de gobernar un imperio de 44 millones de personas y gobernó la isla de Elba de la misma manera que gobernó el imperio francés. ¿Por qué? Porque lo mismo que pasó con Julio César. Las circunstancias no es lo que definen a la persona. Napoleón es Napoleón. Gobierne a 44 millones de personas en el trono de Francia o gobierne una islita de 12,000 personas. Él sigue haciendo lo mismo que hace. Y es otro ejemplo de cómo el liderazgo no es algo que se te otorga, no es un título que se te da. Es una identidad que tú tomas. Estés en el trono o estés en el exilio. Y Napoleón sigue siendo Napoleón. Y no solo siguió administrando la isla y siguió haciendo lo mismo, sino que todo el año que estuvo ahí exiliado, lo único que estaba planeando era cómo voy a salir de aquí, cómo voy a regresar a la cima del mundo. Y fue exactamente lo que hizo. Un año después, encontró la oportunidad ahí con el apoyo de su guardia personal. Durante la noche logró escabullirse en una fragata, lo sacaron de Elba y desembarcó en el sur de Francia. Y es el famoso retorno de Napoleón, probablemente el regreso más audaz de toda la historia. Con apenas 1,000 hombres, desembarca en el sur de Francia y comienza su marcha hacia París para tratar de volver a tomar el trono de Francia. Ahora, ¿qué es lo interesante? El 26 de febrero de 1815, Napoleón escapa de Elba con aproximadamente 1,000 hombres,
París todavía está a 800 kilómetros, o sea, de la costa del sur de Francia a París son más o menos 800 kilómetros, y todo el ejército de Francia tenía órdenes de detenerlo. Obviamente, Luis XVIII, los Borbones, que regresaron al trono de Francia, en cuanto se enteran que Napoleón huyó de Elba y que va de regreso a Francia, obviamente entran en pánico, y Luis XVIII ordena a todo el ejército de Francia y a muchos de los mariscales originalmente de Napoleón, de los 26 mariscales que tenía Napoleón, muchos cuando abdicó se cambiaron de bando, se fueron con los Borbones y lo traicionaron. Y de hecho uno de ellos, el mariscal Ney, que era de los mejores mariscales de Napoleón, se cambió de bando y le juró al nuevo rey, a Luis XVIII, que él iba a traerle a Napoleón en una jaula de hierro, así como si fuera una bestia salvaje. Le dijo, no se me preocupe, yo le voy a traer a Napoleón en una jaula de hierro. Y entonces cuando desembarca Napoleón en el sur de Francia, mandan a varios regimientos a arrestarlo. Y finalmente lo interceptan en una ciudad que se llama Grenoble, donde el 5º regimiento de infantería le bloquea el paso. Y este es el momento más icónico y más pintoresco de la vida de Napoleón. Ahí lo más o menos lo ven en la pintura, ahí se ve más o menos representado, y en la película lo reflejan bastante bien. Napoleón simplemente lo único que hace, obviamente sabe que no puede derrotarlo, tiene apenas 1000 hombres contra un regimiento entero, y entonces lo único que hace Napoleón es simplemente avanza hacia sus soldados, se abre el chaleco y les dice, aquí estoy, le van a disparar a su emperador, adelante. Obviamente nadie dispara, a pesar de que Ney está dando la orden de que disparan, todos los soldados desobedecen las órdenes de su mariscal, tiran las armas y se echan a correr hacia Napoleón a abrazar a su emperador. Y esa es precisamente la imagen que ven ahí, que es como todo el ejército cambia de bando. Y de hecho incluso el mismo Ney termina regresándose del bando de Napoleón. Y es un episodio increíble. No tuvo que disparar una sola bala. Lo único que tuvo que hacer es presentar su imponente figura frente a ellos y decirles, aquí está su emperador, ¿realmente me van a disparar? Pues adelante. El batallón tiró sus armas y cambiaron de bando, se unieron a Napoleón. Y el mariscal Ney, que había jurado traerlo de regreso a una jaula de hierro, desertó con todo su ejército. Y Luis XVIII, en cuanto se enteró, los Borbones, en cuanto se enteraron que Napoleón, que no lo habían arrestado y que más bien se le habían unido, dijo, a correr, hermano, agarraron sus cosas, se fueron de París y Napoleón regresó y tomó el trono sin disparar una sola bala. Eso es liderazgo. El líder es cuando tú cuando tú impones simplemente por quién eres y lo único que tienes que hacer es como que postrarte en el frente y te reconocen por quién eres. Eso es realmente un liderazgo que no se tiene que explicar ni justificar, solamente se tiene que mostrar. El liderazgo no es un cargo, es una fuerza de identidad y convicción. Sin ejército ni título, Napoleón caminó hacia aquellos soldados y eligieron seguirlo. Había permanecido siendo Napoleón. Esta es la parte importante. Él seguía siendo emperador, aunque no era emperador. Napoleón no necesitaba la corona para ser el emperador. Él era un emperador. Y por eso, y de hecho les decía que él lo tenían que llamar el emperador. Y no tenía importaba que no tenía título. Y lo reconocieron como emperador, aun cuando no tenía el título ni la corona en su cabeza. Eso es la identidad del líder. El liderazgo es una identidad y una convicción. No depende del título. Si tu liderazgo depende de que tengas el título y la plaquita en tu oficina, si de eso depende tu liderazgo, no eres realmente ese líder. No es un título, es una identidad y una convicción. Y fíjense, como dice en el periódico más famoso de Francia en ese momento, se llamaba El Moniteur, al principio era el ogro Corso, Corso porque Napoleón es de Córcega. Napoleón, bueno, como dato curioso, Napoleón no era francés realmente. Napoleón nació en una isla que se llama Córcega, que es esta isla. Cuando Napoleón nació aquí en Córcega, la isla pertenecía a Italia. Técnicamente Napoleón es italiano y de hecho el francés no era su lengua natal. De hecho le hacían burla por su acento, tenía un acento así medio fuerte de francés, ¿no? Le llamaban el ogro corso. Sin embargo, y como que era una burla que le hacía más o menos el periódico a Napoleón, le llamaban que era el ogro corso. El 22 de marzo, cuando regresó a París, en las noticias, el Monitor publicó, ayer su majestad llegó a París. Lo reconocieron, a pesar de que no tenía el título. Y de hecho esto es lo que a Napoleón más le molestó cuando finalmente lo derrotan ya en Waterloo y lo mandan al segundo exilio, lo mandan a la isla de Santa Elena, que es probablemente una de las islas más remotas en el mundo. Santa Elena está aquí abajo. Por aquí está Santa Elena. En medio del Atlántico, es de las islas más remotas del mundo. Dijeron, te escapaste una vez, pero no dos veces. Y lo que le molestaba mucho a Napoleón es que el gobernador de la isla de Santa Elena se rehusaba a llamarle emperador. No lo reconocía como su majestad, como el emperador. Y lo hacía a propósito porque sabía que a Napoleón le molestaba mucho que no lo reconociera como el emperador.
Entonces, bueno, es otra gran lección que podemos aprenderle, ¿no? No importa el título, no importa si había corona en su cabeza o no, él seguía siendo Napoleón. Y seguía actuando igual cuando gobernaba 12,000 personas en Elba que cuando gobernó a 44 millones de almas en el trono de Francia. Él seguía haciendo lo mismo. No dependió nunca su identidad de ningún título o ninguna corona. Y bueno, vamos a ver al último, a Winston Churchill, el más contemporáneo de todos. Muchos lo reconocen. Muchos saben que precisamente Winston Churchill se hizo famoso porque fue quien lideró al Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que probablemente no saben es que Winston Churchill prácticamente toda su vida, o la gran mayoría de su vida antes de la Segunda Guerra Mundial, pasó prácticamente en la oscuridad y pasó prácticamente más de 2 décadas en el exilio político por completo. Fíjense cómo dice la frase, dice, el éxito es tropezar de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Carisma enorme que tenía Winston Churchill. Dice, la campaña que destruyó su carrera. Winston Churchill también venía más o menos de una familia aristócrata, tuvo una muy buena educación de joven. No era el más aplicado, era muy distraído, no era necesariamente el que sacaba las mejores notas, era muy distraído, pero tenía un carisma impresionante, tenía un sentido del humor maravilloso, tenía un carisma magnético con las personas, y ahorita vamos a ver por qué eso era tan útil. Cuando era joven, cuando se enlistó en el ejército, él estuvo en la caballería, si no mal recuerdo, estuvo en la caballería Winston Churchill, y finalmente fue subiendo y llegó a ser el primer Lord del Almirantazgo. Si se acuerdan, la Marina Británica siempre ha sido el orgullo de las Fuerzas Armadas Británicas, siempre ha sido la Marina Británica, la Royal Navy. Como primer Lord del Almirantazgo, durante la Primera Guerra Mundial, impulsó la campaña de los Dardanelos, y el objetivo de la campaña era tomar el estrecho, sacar al Imperio Otomano de la guerra y abrir una ruta hacia Rusia. Nada más para que se ubiquen en el mapita, los Dardanelos es aquí. Estos son los Dardanelos, es la misma gráfica que ven aquí. ¿Por qué es importante los Dardanelos? Este es Galípoli. Porque si se dan cuenta, los Dardanelos es el único paso por mar que hay entre el Egeo, el Mediterráneo y el Mar Negro. Si tú quieres llegar, esto ya es Rusia, si tú quieres llegar a Rusia por mar, necesitas controlar el paso de los Dardanelos. Obviamente en este momento este era el Imperio Otomano, que era quienes controlaban el paso de los Dardanelos, y entonces la idea de la campaña de los Dardanelos era invadir esta península, invadir aquí Galípoli, tomar el control del paso de los Dardanelos, y con eso básicamente le bloqueas a Turquía el paso hacia el estrecho y abres una ruta a Rusia. En teoría, esa era la idea del plan, ¿no? Y era brillante en teoría. ¿Qué pasó? Que pues como todo en la guerra, hay una gran brecha entre el plan y la realidad. En la práctica, los desembarcos aliados en Galípoli, esta península, la punta de la península se llama Galípoli, se estancaron en 8 meses en una brutal guerra de trincheras. 250,000 bajas de cada bando. Fue un desastre la campaña. Fue un desastre la campaña, y a pesar de que la campaña no fue idea de Churchill, Churchill fue el político que la apoyó y fue el que consiguió como que todos los favores y todos los apoyos y los recursos para que la campaña se llevara a cabo. Él creía realmente en la campaña. Y entonces, al ser quien apoyó la campaña, en 1916, cuando después de 8 meses se dieron cuenta de que era un desastre la campaña y que lo mejor que podemos hacer es simplemente retirarnos y en lugar de seguir perdiendo fuerzas, los supervivientes fueron evacuados en enero de 1916. Hubo 0 ganancia estratégica, no se logró prácticamente nada con esa campaña en los Dardanelos. Y obviamente Churchill fue el chivo expiatorio, porque como él fue el principal político que apoyó la campaña, pues obviamente fue contra quien se fueron. Renunció al gabinete en noviembre de 1915 y políticamente estaba acabado. Churchill estaba tan acabado políticamente que durante los siguientes 15, 20 años de su carrera nadie quería tener nada que ver con él. Incluso hubo políticos que se negaron a sumarse a ciertos proyectos o a ciertos equipos si Churchill iba a ser parte del equipo. Nadie quería, digamos que el daño a su reputación había sido tan fuerte que nadie quería asociarse con él, porque pues sales embarrado. Si te asocias con el perdedor, pues se te embarra, sales tú embarrado como perdedor. Y así trataron a Churchill. Durante como 15 o 20 años, políticamente nadie quiso asociarse con él, le negaron puestos importantes, siempre estuvo ya como que de relleno ahí, como un político ya de segunda que ya estaba medio acabado, ¿no? Y esto fue muy temprano en su vida, probablemente en sus 20 o 30.
¿Qué pasó? ¿Qué haces entonces? Como líder, qué haces cuando apenas vas empezando tu carrera y ya la regaste y de alguna manera sientes como que ya estás acabado? Es como si a cualquiera de ustedes ahorita en sus 20 o en sus 30 están empezando su vida laboral, están empezando su carrera y ocurre una tragedia que prácticamente define el resto de sus carreras. ¿Qué haces en ese momento? ¿Qué hizo Winston Churchill? Renunció al gabinete, se fue al frente occidental como teniente coronel y comandó un batallón en las trincheras en Flandes durante meses. En lugar de sentirse como, en lugar de simplemente tirarse como víctima o a lamentarse, empezó a tomar acción. Y lo que dijo fue, en lugar de ver esto como un revés, lo voy a ver como una bendición que me va a permitir prepararme para lo que sea que venga. Les digo, se fue al frente occidental y empezó a combatir. En lugar de estar en la oficina, estuvo en el frente. Winston Churchill combatió en las trincheras en la Primera Guerra Mundial. Y de ahí se pasó 10 años en la oscuridad y en el anonimato político. Desde 1929, Churchill estuvo prácticamente exiliado de la influencia política. Sin embargo, si se acuerdan, Churchill fue de los pocos que empezó a advertir sobre Hitler, sobre el partido nazi, sobre el rearmamiento de Alemania en los 30. Él fue de los pocos que empezó a advertir sobre ello y lo tomaron de a loco. Era un poquito como el complejo de Cassandra, ¿no? De la Ilíada, que tiene el don de predecir el futuro, pero nadie le cree. Advirtió sobre el rearme alemán y el Parlamento y la prensa lo descartaron como alarmista, belicoso y un político del pasado. Lo mismo, ignorado y básicamente un cero a la izquierda por la reputación que le precedía del fracaso de los Dardanelos, ¿no? Churchill escribe en su biografía que él sufría lo que llamó su perro negro. Y el perro negro, así fue el término que él le dio, pero básicamente eran episodios de depresión. Churchill le daban unos episodios de depresión muy fuertes, donde había días donde ni siquiera podía salir de la cama. ¿Cuál fue su respuesta? Cualquiera simplemente puede decir, esto es el fin. O sea, no solamente mi carrera política y mi reputación están arruinadas, sino que además tengo episodios de depresión, no se ve para dónde salirse, pues ya, como que muchos habrían tirado la toalla. Pero no Churchill. ¿Qué hizo Churchill? Empezó a pintar, a escribir y a construir. Vio esta oportunidad como prepararse. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Solo empezó a prepararse. En estos 10 años, desde 1929 hasta 1930 más o menos, perdón, desde el 29 hasta el 39 más o menos, cuando él se hace primer ministro de Inglaterra en 1940, hace más de 500 pinturas, lo cual fue un canal directo para la depresión y la energía sin cauce. Fue la manera de él lidiar con su propia depresión. Simplemente encontró un canal creativo, empezó a pintar. Hay más de 500 pinturas de Churchill. Escribió 39 libros. Churchill era un autor muy prolífico a lo largo de su vida. Escribió una biografía de su padre, escribió ensayos sobre figuras históricas, escribió su propia biografía, escribió la historia de la Primera Guerra Mundial. Dominó la historia de la guerra mientras estaba exiliado, mientras hacía sus estudios se iba preparando. Y también construyó redes de inteligencia en Chartwell para recibir datos sobre el rearme alemán cuando los canales oficiales guardaban silencio. Cuando los aliados no creían, o más bien Inglaterra no creía que Alemania fuera una amenaza, Churchill, que sí veía la amenaza, empezó a diseñar redes de inteligencia para poder obtener información sobre lo que estaba pasando en Alemania. Y todo eso lo hizo en secreto, de alguna manera. Se estaba preparando. ¿Preparando para qué? Pues preparando para el día en que su país y el mundo llamaron a su puerta. El 10 de mayo de 1940, el mismo día en que Alemania lanzó el Blitzkrieg sobre Francia y el Benelux, Winston Churchill se convirtió en primer ministro del Reino Unido. El día que Alemania invadió Francia fue el día que Winston Churchill se hizo primer ministro del Reino Unido. Tenía 65 años. Esta es la edad a la que es la edad oficial de la jubilación. Cuando muchos están pensando en jubilarse y en ya retirarse al campo y disfrutar el resto de su vida en paz y en silencio, Winston Churchill apenas estaba empezando el periodo más definitivo de su historia y algunos de los años más decisivos en la historia de la humanidad. A sus 65 años empezó su hora más importante. Entonces, esta idea de que a los 65 ya hay que retirarse o jubilarse, pues no. Llevaba una década esperando este momento. Los años en el desierto no fueron un desperdicio, fueron preparación. El perro negro, esta depresión que sufría Churchill, no era una debilidad, era el precio de ver con claridad lo que otros se negaban a creer. Simplemente veía la realidad y la realidad no era bonita. Y no fue bonito, obviamente, lo que pasó en los años previos a la Segunda Guerra Mundial y obviamente la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es la lección? La lección es que el fracaso no es una conclusión, es una inversión. Galípoli, que es la campaña de los Dardanelos que les enseñé ahorita,
Galípoli le enseñó humildad, le enseñó esa humildad porque pues, fue derrotado y él se llevó la culpa. La depresión le enseñó profundidad y el exilio le enseñó paciencia. Tuvo que esperar casi 30 o 40 años para otra oportunidad. Su segunda oportunidad se tardó 40 años en llegar. El sufrimiento construyó al hombre que el mundo necesitaba en 1940 y realmente es el hombre que se necesitaba en 1940. Churchill es la única razón por la que el Reino Unido se mantuvo de pie peleando contra Alemania. En 1940, cuando Alemania dominaba toda Europa, el único país que quedaba del lado de los aliados era el Reino Unido. Y cuando Churchill se hizo primer ministro, como la mitad del Parlamento británico estaban pidiendo que hiciera una negociación con Hitler. Dijo, no podemos ganar, ya tienen toda Europa conquistada, no podemos pelear contra Alemania, tenemos que negociar con ellos. Churchill se negó a negociar con Hitler, nunca quiso abrir canales diplomáticos y fue realmente quien inspiró a Inglaterra a seguir peleando. Pues el resto de la historia ya lo conocen. Pero si él no hubiera pasado por estos episodios, si no se hubiera preparado durante todas estas décadas, no hubiera podido liderar al Reino Unido de la manera que lo hizo y liderar al mundo de la manera en que lo hizo para derrotar a la Alemania nazi. Entonces, esa es la historia de Winston Churchill y algunas de las lecciones que también le podemos aprender, ¿no? ¿Qué podemos concluir de todo esto? Ahí están los 4 líderes, ¿no? Alejandro, puedes conquistar el mundo, pero no el duelo ni la humanidad de quienes lidereas. La resiliencia interna no se logra mediante la dominación externa. Les digo, puedes dominar a los demás, pero si no te dominas a ti mismo, puedes ser tú tu propio fin. Julio César, la identidad como fuente de poder. Lo que decía Julio César, él nunca permitió que las circunstancias determinaran quién era él. Él tenía su identidad bien puesta. Lo mismo con Napoleón, ¿no? El liderazgo es una fuerza, no un título. Tú no necesitas una corona. Napoleón no necesitaba una corona para ser el emperador. Él era el emperador porque seguía siendo Napoleón, no importaba las circunstancias. Y Churchill, pues el fracaso lo pueden ver como preparación. No es como que ya estoy acabado, es como simplemente me estoy preparando para mi segunda oportunidad. Por último, ¿qué significa esto para ustedes? Está muy padre de hablar de estos personajes, hablar de estos personajes históricos, pero siempre está la pregunta de, bueno, ¿y eso a mí qué? ¿Por qué me debería interesar esto? ¿O de qué me sirve esto? 4 ideas. La primera, el fracaso no es un veredicto, es información. Julio César no trató el cautiverio como prueba de su debilidad, lo trató como prueba de que necesitaba una flota y un plan. ¿Qué te están realmente diciendo tus campañas fallidas? Cuando ustedes fallen y tengan fracasos, no lo vean como un veredicto, simplemente es como información para que se preparen para lo que viene. Y yo lo veo muchas veces con mis alumnos. Todos los semestres es lo mismo. Llega la última semana de clases, alguien reprueba, usualmente por faltas, y entonces los tengo en la oficina llorando y peleando y argumentando. Y verbalmente he tenido alumnos que me han dicho, profe, es que no, usted no entiende. Si me reprueba, así me dicen, además dice, si me reprueba, no si repruebo, si me reprueba, me va a arruinar la vida. Voy a perder mi beca, no puedo pagarme la universidad y básicamente me va a arruinar la vida si me reprueba. ¿Qué significa eso? Que están pensando en el fracaso como un veredicto. Es como que este fracaso va a definir mi vida. De verdad mi vida se acabó si repruebo esta materia. No lo vean como un veredicto, véanlo como información. El hecho de que repruebes una materia no significa que ya estás acabado, que seas débil o incompetente. Lo único que significa es que necesitas un mejor plan de estudio y un mejor plan de organización. Y ese es un replanteamiento muy importante que se tienen que hacer. No vean el fracaso como algo decisivo y que ya va a determinar su vida. Simplemente vean qué información me está dando esto para que yo pueda tomar un mejor proceso la siguiente vez. La segunda dice, los años en el desierto es donde se forjan los líderes. Churchill pasó una década siendo ignorado mientras se preparaba. Los años en que te sientes invisible, irrelevante o rezagado no son perdidos, son inversión. Y esto se los digo porque muchos se pueden sentir así. Y se van a sentir así muchos de ustedes. Sobre todo cuando salgan aquí y empiecen a colocarse ya en trabajos, muchos de ustedes van a sentir que se están quedando atrás. Es que mis compañeros ya tienen trabajo, mi compañero ya tiene su empresa, mi compañero ya le dieron puesto completo, ya están ganando más dinero que yo. Y entonces sienten como que se están quedando rezagados, se sienten como que están siendo invisibles, se sienten como que son irrelevantes. No se les olvide que Churchill su segunda oportunidad llegó a los 65 años. No porque alguien está avanzando más rápido que ustedes significa que ya se van a quedar ustedes atrás.
No vean ese desierto, no vean esa situación como que ya es una tragedia decisiva. Véanlo como que precisamente son inversión. Usen ese tiempo para prepararse, así como lo usó Churchill, cuando se sientan invisibles o que se están quedando atrás. No lo vean como una tragedia ya decisiva, véanlo como una oportunidad de invertir ese tiempo para construir, para estar preparados cuando llegue la oportunidad. Acuérdense esa famosa frase de la suerte es cuando la oportunidad y la preparación se encuentran. Les puede llegar la oportunidad, pero si no tuvieron la preparación, no hay suerte. La tercera dice, conoce lo que no puedes conquistar y reconcíliate con ello. Les digo, la tragedia más grande de Alejandro fue negarse a aceptar sus propios límites. No sabía dónde estaban sus límites. La pregunta más difícil de liderazgo no es cómo gano, sino qué estoy dispuesto a perder. Y es una pregunta bien importante que se tienen que hacer ustedes como líderes y también como individuos. No es tanto cómo consigo lo que quiero, sino más bien qué estoy dispuesto a sacrificar. Porque si no conocen lo que están dispuestos a sacrificar, de alguna manera sus metas o sus ambiciones es un poquito como wishful thinking. O sea, simplemente están siendo optimistas. Si no saben realmente lo que están dispuestos a sacrificar, no pueden saber lo que van a obtener, lo que van a obtener a cambio. Y todos tenemos nuestros límites. Todos tenemos nuestros límites. Y el problema es que muchas veces no los conocemos. O a veces sí los conocemos, pero nos negamos a aceptarlos. Y por último, la identidad es lo único que nadie puede arrebatarte. En cada fracaso que vivieron estos personajes, lo que permaneció fue el carácter. Construyan eso, construyan ese carácter y lo demás va a venir. ¿Y por qué quiero cerrar con esto? Porque estas materias, para eso son estas materias. El primer día de clase muchas veces mis alumnos me preguntan, profe, pero es que estas materias de la DAFI, ¿no? Estas son las materias de DAFI, de humanidades y demás, muchos las ven como materias de relleno. Es como, ¿por qué me meten estas materias? ¿Por qué tengo que estudiar esto? Si precisamente por eso no escogí estudiar eso, porque no me gustan estas materias. Si me gustara la filosofía, la historia, la literatura, hubiera estudiado eso. ¿Por qué me meten estas materias a fuerza? El problema es que la pregunta está equivocada, porque lo están preguntando desde la perspectiva de, bueno, es que yo soy un economista, yo soy arquitecto, yo soy abogado, yo estoy haciendo para marketing. ¿De qué me sirve todo esto? La pregunta está equivocada. Estas materias no son para su carrera. Estas materias no están diseñadas para ayudarlos en su carrera o en su área profesional directamente. Estas materias están diseñadas para su vida. No son para su carrera, son para ustedes. ¿Qué materias son las que les van a forjar el carácter? ¿Qué materias son las que realmente les van a enseñar ese liderazgo? A aprender de quienes vinieron antes, a entender al ser humano. Son estas materias de humanidades. Entonces, tengan cuidado de descartarlas demasiado pronto. Tengan cuidado de descartarlas porque son las que realmente están diseñadas para eso, para ayudarles a forjar este carácter. Estas materias no están hechas para que ganen más dinero en su trabajo, están hechas para que tengan un mejor carácter y entiendan mejor las personas en las que se están convirtiendo. Entonces, tengan cuidado de desecharlas demasiado rápido. Y bueno, pues ya los dejo con esta última frase de Winston Churchill. El éxito es tropezar de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y ese es el peso de un líder. Cada líder de esta lista fue en algún momento humillado, abandonado, derrotado o declarado acabado. Lo que los hizo grandes no fue la ausencia del fracaso, fue la decisión tomada una y otra vez de tratarlo como un comienzo en lugar de un final. Ese es el precio del liderazgo y siempre merece la pena cargarlo. Pues bueno, espero que les haya gustado, que les parezca interesante y por lo menos si les despierta la curiosidad, pues hay unas biografías maravillosas de estos 4 personajes, si hay alguno en particular que les llamó más la atención y lean las biografías de estos personajes porque hay mucho más de lo que les acabo de compartir aquí y lo pueden entender en un contexto todavía más amplio. Pero bueno, fuera de eso, eso es todo. Muchísimas gracias por acompañarnos.